Queridos hermanos, en esta preparación para la fiesta de la Virgen, no podemos dejar de mirar algo que en la vida cristiana tiene una importancia fundamental, porque es el reflejo entre los hombres del amor de Dios y porque es al mismo tiempo la colaboración del ser humano con la obra creadora de Dios. Es decir, tanto por la intención principal de la misa, rogar por todas las familias, como los textos que acabamos de leer, nos llevan a reflexionar sobre el amor humano que encuentra su camino en el matrimonio y en la familia bendecida con el sacramento del matrimonio. Hemos leído en los dos textos, en el del Génesis y en el de San Mateo, que cuando Dios creó al hombre, los hizo varón y mujer. Y los hizo para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola carne, para que fueran fecundos, para que llenaran la tierra. Tenemos aquí como un resumen de toda la doctrina cristiana del matrimonio. Un resumen que admite desarrollos sumamente amplios. El Papa Juan Pablo prácticamente todas las semanas, durante un año, estuvo haciendo el comentario de estos primeros versículos, de estos primeros capítulos del Génesis y dando una riquísima doctrina sobre el matrimonio. El Papa insiste con mucha fuerza y quiere que la Iglesia insiste sobre este tema. ¿Y por qué? Porque hay una gran preocupación, ¿no es cierto? Ciertamente, si miramos a nuestro alrededor, vemos que en la familia hay muchos problemas. Y si pensamos que la familia, así como un cuerpo está constituido por células, la sociedad está constituida por familias, cuando las células en un cuerpo están enfermas, ¿qué pasa? Ese cuerpo tiene un cáncer. Cuando la familia está enferma, la sociedad tiene un cáncer. Por eso la Iglesia con tanta insistencia y con tanta preocupación mira el tema de la familia. Yo hay una observación que siempre hago cuando hablo de estos temas, ¿no es cierto? Muchas veces la objeción de mucha gente, pienso que no de los que están aquí, pero la objeción de mucha gente cuando el sacerdote toca estos temas dice precisamente los que más hablan de la familia son los curas y los curas no se casan. ¿Qué saben de la familia? No tienen experiencia en el tema, ¿cómo pueden hablar? Yo a veces cuando me hacen esa pregunta o esa objeción le digo, pero díganme, ¿y cuántos son los casados que tienen experiencia de lo que es la vida de la familia? La pregunta también parece un poco rara, pero el sacerdote que tiene que escuchar tantos problemas familiares, ¿saben lo que pasa más de una vez? Uno escucha, hay un problema en una familia, vienen a hablar con el sacerdote, cada uno por separado. Uno escucha a la mujer, escucha al marido y pensaría, parece que son dos familias distintas, no puede ser que sea la misma familia. Después de escuchar la versión de uno y la versión del otro, dice, no tiene nada que ver, parecería, me debo haber equivocado, acá hay algo que no funciona, ¿no es cierto? Y eso es lo que lamentablemente muchas veces pasa y hay matrimonios que fracasan, que uno puede a lo mejor estar casado, pero si no tiene las cosas claras y un sentido humano y cristiano ordenado de la vida, no, por más que viva años de matrimonio, no tiene experiencia del matrimonio, tiene la experiencia de la mitad del matrimonio. Es decir, del matrimonio desde su punto de vista. Se lo digo porque es algo que el sacerdote constata con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Y pongámosle que sí, que un matrimonio se preocupa verdaderamente, no solamente por vivir así, para ir tirando, sino de vivir verdaderamente en el amor y vivir cristianamente el matrimonio. Y no solamente eso, sino que conversa a veces sobre problemas de familia, sobre problemas matrimoniales, con algunos matrimonios amigos. ¿Cuántos son los matrimonios con los cuales se conversan en serio estos temas y estos problemas? 3, 4, 5, media docena, una docena de matrimonios amigos. Y esos matrimonios muchas veces, normalmente ¿de dónde son? Son del mismo ambiente, de la misma formación, del mismo nivel social. En cambio, el sacerdote escucha al varón y a la mujer, a los padres y a los hijos. El sacerdote escucha y entra en los problemas de la familia, de cualquiera que sea su ambiente, su posición social, desde el más pobre hasta el más rico. El sacerdote acompaña muchas veces los matrimonios desde el principio hasta el final. Es el aspecto de paternidad del sacerdote. Y el sacerdote escucha en la dirección espiritual
en el sacramento de la confesión, en la atención del matrimonio, escucha tantas cosas y tantos problemas que a veces solamente al sacerdote se le cuentan, que, digamos, sinceramente, si pone un poco de corazón en lo que tiene que hacer, en su vocación, en su misión, puede ser todavía un sacerdote joven, pero en poco tiempo han pasado por su consulta, por su confesionario, por su despacho parroquial, tantos y tantos y tantos problemas matrimoniales, alegrías y tristezas, problemas, noviazgos, divorcios, que sinceramente no necesita casarse para adquirir experiencia sobre el tema del matrimonio. Hay otra objeción que aparece cuando uno habla de estas cosas. Lo que pasa es que la Iglesia, cuando mira estos temas, el tema del amor, el del noviazgo, el del matrimonio, el del sexo, lo hace con una visión negativa, pensando, digamos, que el sexo es algo malo, pensando o tratando de encontrar o de descubrir pecados por todas partes y de ponernos límites o limitaciones y señalar condenas. No es así. Yo recuerdo también, hace algunos años atrás había asistido yo en Buenos Aires a un congreso del Consorcio de Médicos Católicos, y al día siguiente leía en un diario la noticia sobre el congreso, y la noticia decía: los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. Bueno, que condenen la drogadicción y el aborto, de acuerdo, pero si condenaban el sexo no serían médicos católicos. Ciertamente que no. ¿Y por qué? Porque el sexo es algo creado por Dios, y es algo querido por Dios. Y Dios no creó cosas malas. El otro día lo decíamos aquí hablando del pecado, ¿no es cierto? Dios no hizo las cosas malas. Esa expresión muy desgraciada que a veces se escucha, partes malas del cuerpo. En el cuerpo no hay partes malas. Todo el cuerpo es creado por Dios. Todo el cuerpo es creado por Dios. Y el sexo, y la atracción del varón y la mujer, y el amor entre el varón y la mujer, y la fecundidad es una cosa querida y creada por Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Cuando Dios los creó varón y mujer. Y los creó, como decíamos recién, para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola carne, para que fueran fecundos. Y después dice la Escritura que lo que Dios creó, Dios miró, contempló lo que había hecho y Dios vio que era muy bueno. Ese es el punto de partida con el cual como cristianos tenemos que reflexionar sobre el amor humano, sobre la sexualidad, sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre cualquiera de estos temas. Lo que Dios creó, Dios lo hizo bueno y Dios se complajo en su obra. Ahora, eso sí, lo decíamos también el otro día hablando del pecado, las cosas que Dios ha hecho buenas, nosotros podemos usarlas mal. Somos nosotros los que ensuciamos las cosas que Dios ha hecho buenas y que ha hecho santas. Cuando nos desviamos del camino, cuando nos desviamos del sentido que Dios quiso darle a las cosas. Y entonces sí, hasta las cosas más buenas creadas por Dios, nosotros podemos mancharlas con un mal uso. ¿Y cuál es el uso recto y correcto de todo esto? Está precisamente encerrado en este primer capítulo del Génesis, donde nos habla de la creación del mundo. Antes incluso de hablar del matrimonio como sacramento, cuando miramos cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó al ser humano, nos encontramos con que al crearlo, Dios le marcó un camino para el uso de aquellas facultades que Él mismo le había dado. Dios crea al hombre y lo crea, como decíamos, varón y mujer, es decir, distintos y al mismo tiempo complementarios. El varón y la mujer son distintos y al mismo tiempo son complementarios, físicamente complementarios, psicológicamente complementarios y espiritualmente complementarios, es decir, que entre los dos se completan alcanzando una mayor perfección en la cual se refleja de una mejor manera la imagen de Dios. Y al mismo tiempo son distintos. Es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo, de toda esa propaganda que nos viene de Europa y de los Estados Unidos, que tiende de una manera o de otra a eliminar la diferencia entre los sexos, a crear una mentalidad de unisex en las formas de ser, de comportarse y de vestirse, a pensar que cualquier diferencia es una discriminación, y es algo que penetra incluso también en alguno de esos movimientos feministas que levantan la bandera de la dignidad de la mujer y creen que la dignidad de la mujer consiste en copiar al varón en todas las cosas que el varón hace.
Es decir, en el fondo, esas que hablan de la dignidad de la mujer en muchos movimientos feministas piensan que la mujer es una especie de macho fracasado y que para ser plenamente mujer tiene que imitar al hombre. No, qué disparate. ¡Qué disparate! La dignidad de la mujer está precisamente en ser plenamente mujer, en desarrollar todas aquellas facultades y capacidades que Dios le ha dado y que son distintas de la del varón. Es como si uno pensara que la dignidad del varón, o que el varón más perfecto y más varón, es un varón que imita a la mujer, es decir, un varón feminoide. No, Dios los hizo distintos y al mismo tiempo los hizo complementarios. Y Dios los hizo el uno para el otro. Uno destinado para el otro. ¿Por qué? Porque los hizo para que se amaran. Y aquí también tenemos cuál es el orden y cuál es el desorden. Porque Dios hizo al varón y a la mujer, es decir, porque Dios creó los sexos y el sexo supone una inclinación a la otra persona, por eso la Iglesia señala como un desorden o como un pecado el uso egoísta del sexo que busca placer en uno mismo, en el propio cuerpo, prescindiendo del otro. No porque sea un invento o un capricho de la Iglesia, porque está en la naturaleza del sexo y del amor, que es una relación a otra persona. Y Dios los creó varón y mujer, no mujer y mujer, ni varón y varón, varón y mujer. El uso normal del sexo y la orientación normal del amor es al otro y al otro de distinto sexo. Y por eso la homosexualidad, por más que en este tiempo que vivimos tenga tantos defensores y tantos promotores, es un desorden y es algo que, como lo dice San Pablo, va en contra de la naturaleza. Porque la naturaleza con la cual Dios creó al hombre, varón y mujer, el uno para el otro, es para que se amaran, se unieran y se complementaran entre un varón y una mujer. El sexo dice una relación al otro, es decir, no cerrarse egoístamente sobre uno mismo y al otro de distinto sexo, porque esa complementariedad se da, lo repito, entre el varón y la mujer. Entonces la homosexualidad es un pecado y es un desorden, no por un capricho o porque la Iglesia tenga una mentalidad de otro tiempo y no sepa comprender a aquellos que se llaman a sí mismos gay o diferentes, sino porque está en la misma naturaleza del ser humano. Dios los creó para que se amen, para que sean una sola carne, es decir, una sola cosa, y para que se amen como dos personas. Y la persona, es decir, el ser humano, tanto el varón como la mujer, no es solamente un cuerpo, no es solamente un pedazo de carne, es cuerpo y alma. Y los que tienen que amarse son dos personas. Y entonces el amor es amor verdadero cuando es un amor en cuerpo y alma. Y lo otro es una caricatura del amor. A veces se llama amor a cosas que no son amor, sino una caricatura del amor. El amor no es solamente el encuentro entre dos cuerpos. Cuando son solamente dos cuerpos que se encuentran y cada uno utiliza al otro para un rato de placer o de diversión, como una cosa que se usa y que después se tira o se deja de costado, eso no es amor. Esos son dos egoísmos que se encuentran. Eso es usar al otro como si fuera un animal, como si fuera un pedazo de carne, como si fuera una cosa. El amor es amor verdadero precisamente cuando ese encuentro no solamente de dos cuerpos, sino de dos personas, cuerpo y alma. Es algo que trasciende lo puramente material. Dios nos creó para que fueran una sola cosa. Y fíjense, dos cuerpos, por más que estén íntimamente unidos, son impenetrables, de alguna manera rebotan, pero cuando dos personas se unen, las almas sí llegan a penetrarse, a compenetrarse, a ser de alguna manera una sola cosa, trascienden aquella impenetrabilidad de la materia. Es amor verdadero el amor entre un hombre y una mujer cuando es así, cuando es amor en cuerpo y alma. Y ese amor, también nos dice la Escritura, los creó para que se amen, para que se unen, para que sean una sola cosa, para que se ayuden y para que sean fecundos. Un hombre y una mujer buscan ser una sola cosa cuando se quieren. Pero ¿dónde alcanza ese querer ser una sola cosa su plenitud? Cuando ese amor se hace fecundo y se corona en los hijos.
Esto también a veces resulta difícil y contra la corriente decirlo en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo existe una mentalidad antinatalista, existe una mentalidad que es un rechazo de la vida, y un rechazo que no solamente es, en muchos casos, un egoísmo que se cierra a la vida, sino un rechazo de la vida que llega a ser un atentado contra la vida ya nacida y contra la vida concebida. Y en nuestro tiempo, que hace tanta cáscara con los derechos humanos y que tanto se horroriza delante de la guerra, son muy pocos los que levantan la voz para hablar de los derechos humanos de esas criaturas que son asesinadas en el vientre de su madre, del crimen del aborto, que es uno de los crímenes más abominables de nuestro tiempo. Y sin embargo no se habla de eso, o cuando se habla se procuran falsificar las cosas. En Estados Unidos las manifestaciones de mujeres abortistas llevaban un cartel que decía: mi cuerpo es mío y hago lo que se me da la gana. De acuerdo, pero el niño desde el primer momento de la concepción no es un pedazo del cuerpo de la madre que se puede cortar como si fueran uñas o como si fuera pelo. Y eso es algo que precisamente la Iglesia lo sostuvo desde siempre y lo confirma la ciencia de hoy a partir del descubrimiento de aquellos ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleico que forman el código genético. Es decir, que desde el primer momento en que un óvulo femenino es fecundado, desde el primer momento ya existe allí una vida. Y una vida que no es la del padre ni es la de la madre, aunque ha recibido el aporte del uno y del otro por partes iguales. Y desde el primer momento, cuando esa vida todavía es una pequeña celulita, un cigoto, que hay que mirarlo con el microscopio para descubrirlo, ya está allí, en potencia, todavía no desarrollado, pero realmente ya está allí todo lo que esa vida va a ser. Desde el primer momento está allí el color del pelo y el color de los ojos. Desde el primer momento está allí si va a ser varón o mujer. Desde el primer momento están allí como resumidas todas las cualidades y las condiciones que ese niño va a tener como herencia del padre y como herencia de la madre. La comparación que le escuché una vez a un médico hablando de esto, decía, es como cuando uno ve esos globitos de goma desinflados que tiene un punto negro y uno no sabe qué es, pero cuando uno lo infla, ese punto negro empieza a formar una leyenda, a formar un dibujo. El dibujo ya estaba allí, pero no se lo veía. Simplemente lo que tiene que hacer es extenderse, es desarrollarse, es crecer. Como en una semilla de árbol, por más pequeña que sea, allí ya está de alguna manera toda la potencialidad del árbol. Y por eso nunca una semilla de durazno va a producir un peral, ni una semilla de uva va a producir un manzano. Porque en la semilla ya está de alguna manera el árbol, y este árbol con estas cualidades y con estas condiciones. La vida es vida desde el primer momento, aunque nuestro tiempo quiera desconocerlo y quiera rechazarlo y quiera atentar contra esa vida. Y precisamente en la comunicación de la vida no solamente alcanza como un florecimiento el amor, sino que el hombre y la mujer se vuelven los colaboradores de Dios de la manera más íntima posible en el puro orden natural. Hoy se habla también, incluso en los ambientes cristianos, de la teología del trabajo, o sea, el valor que el trabajo adquiere a los ojos de Dios. Cuando el hombre trabaja y transforma la materia y transforma la naturaleza, se vuelve un colaborador de la obra creadora de Dios. Pero en ningún momento el hombre colabora tan íntimamente con el Dios creador que cuando se transforma en instrumento para la comunicación de la vida, para la donación de una nueva vida. Eso es precisamente lo que nos enseña la Escritura cuando dice que Dios los creó, varón y mujer, distintos y complementarios, para que se amaran, para que fueran una sola cosa, y para que al amarse fueran fecundos y se multiplicaran y llenaran la tierra. Eso es lo que quiere desconocer nuestro tiempo, y por eso existe tal reacción en frente a la enseñanza de la Iglesia, porque hay mucho egoísmo. Yo sé que existen muchos problemas y muchas dificultades, y que a veces hay problemas de salud serios, y que a veces hay problemas psicológicos serios, y que a veces hay problemas económicos difíciles y dolorosos, y que hay muchas cosas que pueden llevar a decir, bueno, por ahora no una nueva vida, o no puede ser ya más una nueva vida.
Hay muchos motivos que pueden justificar eso, motivos serios. Pero también es cierto que hay mucha comodidad, que hay mucho egoísmo, que hay una mentalidad que rechaza la vida, que incluso a veces desde antes del matrimonio, en el noviazgo, cuando se hablan de estos temas, no se habla tanto pensando con alegría en los hijos que van a venir como un don de Dios, sino que se habla para pensar, ¿y vos cómo vas a hacer para que no vengan? Es decir, para evitar. Y eso es mucho más frecuente en nuestro tiempo que la mentalidad que quiere comunicar la vida, aunque sepa que en eso puede haber obstáculos. Y aún cuando hay algún motivo, no de puro egoísmo, sino un motivo serio para decir por ahora no, o no va más, también, y está en la misma naturaleza del hombre y de la mujer, no es un invento ni un capricho del Papa, de Pablo VI, de este Papa, tampoco cualquier medio es lícito para eso, sino aquellos que respetan lo que la naturaleza misma ha puesto en este terreno. Y esto nos lleva a otra cosa, para que se amen, para que se completen, para que se ayuden, para que sean fecundos. Decíamos que el amor entre un varón y una mujer llega a ser una sola cosa, plenamente en el Hijo al cual los dos le han comunicado la vida. Y que esa vida ha sido comunicada por partes iguales, que en ese código genético, que en esa unión genética, cada uno ha aportado la mitad, y la ha aportado de una manera indisoluble. Indisoluble. Un hombre y una mujer pueden distanciarse, aunque alguna vez se hayan amado. Pueden volverse las espaldas, pelearse y separarse, pero en el Hijo están definitivamente unidos, mal que les pese. Y los que se separan no pueden cortar un hijo por la mitad y llevarse cada uno la mitad a su casa. Esa unión del varón y la mujer ha adquirido en el Hijo un carácter que es de alguna manera definitivo. Y esto está en la raíz natural de los motivos por los cuales la Iglesia rechaza el divorcio. No solamente por motivos religiosos, no solamente porque el matrimonio es un sacramento en el cual delante de Dios se ha dado una palabra definitiva y se ha recibido la bendición de la Iglesia, sino porque está en la misma naturaleza de la unión de amor del hombre y de la mujer, de un amor que es de persona a persona, que es en cuerpo y alma, que es serio, que es responsable y que se prolonga en el Hijo. Y porque de alguna manera está en la misma naturaleza del amor. El amor, si es verdadero, tiene una exigencia de ser total y de ser definitivo. El amor tiene exigencia de ser total, es decir, no quiere ser compartido. ¿Habría algo que está fallando en una parejita de novios si uno aceptara compartir ese amor? Es decir, si la novia aceptara que el muchacho tuviera otra novia en otro pueblo, habría algo que no funciona. No, quiere que ese amor sea entrega total y no compartida. Y aparte de eso, la misma naturaleza del amor quiere que el amor sea definitivo. ¿Qué pasaría si dos novios, uno le pregunta al otro, ¿me querés? Con toda mi alma, pero mira, el mes que viene no sé si te voy a seguir queriendo. ¿Qué le diría? Entonces vos no me querés. Y tendría razón porque así como el amor no quiere ser compartido con un tercero, también el amor no quiere ser una experiencia o un experimento provisorio, sino que quiere ser una entrega que se haga plena, que se haga total, que se haga definitiva. Entonces está en la misma naturaleza de la cosa, antes todavía de que Cristo venga a confirmar con su bendición e instituyendo un sacramento aquello que Dios mismo había puesto en la naturaleza de la cosa. Es lo que dice en el Evangelio de hoy. Al principio los hizo varón y mujer y los hizo para que lleguen a ser una sola carne, es decir, una sola cosa y de una vez para siempre. Y todo esto que hemos venido diciendo hasta ahora está en el orden natural de la creación. Es algo que surge del hecho de que Dios, cuando crea al ser humano, lo crea así. Varón y mujer distintos, complementarios, para que se amen, para que se unan, para que sean una sola cosa en cuerpo y alma, de una vez para siempre, y para que sean fecundos, se multipliquen y llenen la tierra y mantengan, prolonguen la existencia del género humano. Pero esto que Dios hizo como creador, Dios como redentor, lo bendice y lo eleva y lo transforma en un sacramento. Es Cristo el que instituye este sacramento. Cristo lo instituye o lo anuncia
cuando Él, haciéndose presente en las bodas de Caná, bendice la unión y la alegría de los novios realizando allí su primer milagro. Cristo instituye este sacramento cuando confirma lo que Dios hizo al principio en la creación con aquellas palabras que dicen que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y San Pablo, en la carta a los Efesios, nos muestra la realidad de este sacramento cuando dice: es un misterio grande, imagen de la unión entre Cristo y la Iglesia. Y así, como de las palabras del Génesis que nos muestran la naturaleza del amor entre el hombre y la mujer, sacamos todas las conclusiones anteriores, cuando miramos esta expresión de San Pablo, imagen de la unión entre Cristo y la Iglesia, también podemos sacar alguna conclusión. En primer lugar, ese amor entre Cristo y la Iglesia es, como decíamos del amor entre el varón y la mujer, tiene que ser un amor total. Es decir, un amor en cuerpo y alma, un amor de persona a persona, un amor plenamente humano y en este caso plenamente divino. El amor de Cristo con la Iglesia es también un amor fiel, es decir, un amor que no engaña, que no miente, que no traiciona. Y en ese sentido es también imagen de lo que tiene que ser el amor en el matrimonio cristiano, un amor fiel. El amor de Cristo y de la Iglesia es un amor sacrificado, porque la Iglesia nace del costado de Cristo abierto en la cruz. El amor del matrimonio cristiano tiene que ser así también, un amor sacrificado. No es amor, ni es amistad, aquella amistad o aquel amor que solamente funciona cuando las cosas andan bien. El amor es amor en las buenas y en las malas, como el amor de Cristo, como el de la Virgen, como el amor del cristiano por Cristo, en las buenas y en las malas, en la alegría de Navidad y en el dolor de la cruz, en el pesebre y en el Calvario, en los misterios de gozo y en los misterios de dolor, como es la promesa que los esposos se hacen delante del altar, ser fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Ese es el amor que vale, esa es la amistad que vale, ese es el amor que vale en el matrimonio cristiano. Y precisamente por no entenderlo así, son tantos los matrimonios que en nuestro tiempo fracasan, porque piensan que el matrimonio es simplemente como una especie de luna de miel donde ya todo está hecho y que dura para siempre, y que son puras rosas y rosas sin espinas. Y como no van preparados para eso, como buscan la vida fácil, donde aparecen las espinas, donde aparecen los problemas, donde aparece alguna crisis y donde hay que saber aguantar y hay que saber tirar juntos hacia adelante y hay que saber perdonar y hay que saber callar y hay que saber tantas cosas. En lugar de eso, ¿qué pasa? A la primera de cambio ya se tiran los platos por la cabeza y la cosa se acabó. Y eso es algo que hasta estadísticamente se puede señalar como algo de nuestros tiempos. Porque hace algunos años atrás el momento de crisis difícil de un matrimonio estaba calculado que se producía alrededor de los 10 años de matrimonio. Y actualmente se produce a veces con 1 o 2 años de matrimonio. Eso quiere decir que se ha llegado al matrimonio con un total desconocimiento, con una incapacidad de lucha y de sufrimiento y con una total y absoluta inmadurez. El aspecto a lo mejor más superficial del amor, cuando el amor es una cosa mucho más profunda, cuando es, como lo decíamos antes, un amor en cuerpo y alma. Y yo lo suelo ejemplificar cuando uno mira aquellos matrimonios que llevan un largo camino recorrido. Cuando uno mira, y qué lindo que es esos viejitos que uno los ve que están todo el día juntos. Y a veces uno escucha decir, se quieren como si fueran novios. A lo largo, después de, 30, 40, 50 años de matrimonio, se quieren como si fueran novios. No es cierto. Se quieren mucho más que si fueran novios. Porque el amor de esos viejitos es un amor que ha sido acrisolado y probado a lo largo de un largo camino recorrido. No tiene todos los aspectos más exteriores del amor de los novios. No necesita tantas palabras, tantos gestos, tantos cariños. Pero es mucho más profundo. A lo largo de un largo camino recorrido, en las buenas y en las malas,
de un camino que ha sabido de muchas alegrías y de muchas lágrimas y de muchos esfuerzos juntos, han llegado de veras a hacer una sola cosa en cuerpo y alma. Y lo han llegado a hacer a veces de tal manera que no es una cosa rara en esos matrimonios de viejitos que murió uno y al poco tiempo se muere el otro, a veces sin estar enfermo. ¿Por qué? Porque perdió el sentido de vivir. De tal manera se encontraba unido al otro que no podía vivir solo, no podía vivir sin el otro. Ahí hay un amor que ha llegado a una madurez, a una profundidad, que no necesita a veces ni siquiera de las palabras, porque el solo hecho de estar juntos ya es una comunicación, y una comunicación que ha alcanzado la madurez de toda una vida. El amor de Cristo y de la Iglesia, por último, es un amor fecundo. No es solamente fecundo, como decíamos antes, en la generosidad que tendría que haber en el matrimonio cristiano para la comunicación de una nueva vida, incluso en el deseo de comunicarla, aun cuando las circunstancias no lo permitieran, sino que también en el matrimonio cristiano el amor tiene que ser fecundo espiritualmente. Los padres de la Iglesia llamaban a la familia pequeña iglesia, porque en la familia cristiana no solamente nacen los hijos para la vida del cuerpo, sino también para la vida divina, para la vida del alma. Porque los padres que son cristianos en serio no solamente se preocupan por el cuerpo de sus hijos, porque no les falte el alimento o el vestido o la medicina cuando están enfermos, o para que aprendan a leer y a escribir en la escuela cuando tienen la edad, sino que los padres cristianos se preocupan por el alma de sus hijos, para que vayan creciendo como hombres y como mujeres cristianas, para que aprendan a conocer a Dios, para que la semilla de la vida divina que fue sembrada en su alma por el bautismo no se muera ni quede sin crecer como una plantita raquítica, para que esa semilla se desarrolle y crezca. Y en una familia cristiana los padres se preocupan de este modo por sus hijos, no solamente con la palabra y con la enseñanza, que empieza desde los primeros momentos, antes que el niño sepa hablar, cuando aprende a hacer la señal de la cruz, y cuando con las primeras palabras junto con papá y mamá aprende a nombrar a Jesús y a la Virgen, y aprende las primeras oraciones infantiles, esas semillas de bien, de bondad y de santidad que quedan sembradas en un alma de tal manera que a lo mejor después, cuando con el correr de la vida y con los golpes y el polvo del camino, ese hombre o esa mujer se ha apartado de Dios y han dado a lo mejor muchos años por un camino errado, sin embargo han quedado esas semillas que recibió en la familia, han quedado como las brasas en el rescoldo, y basta con que en algún momento el Espíritu sople para que esas brasas vuelvan a ser fuego del amor de Dios. Eso es lo que tiene que ser la familia cristiana. Cristiana no solamente de nombre, sino cuando con la palabra y sobre todo con el ejemplo del Padre y de la Madre se cultiva la semilla de la vida divina y se crean no solamente hijos para la sociedad, ciudadanos para la patria, sino también hijos de Dios y cristianos para el cielo. Pidámosle al Señor que nos ayude a entenderlo y que nos ayude a que todas estas verdades vayan haciéndose cada vez más carne en nosotros, y a que nuestras familias cristianas, con la palabra y con el testimonio de vida, puedan ser reflejo de la luz de Cristo en un mundo donde tantas veces precisamente sobre esta institución que es la familia se extienden las sombras, la oscuridad del error, de la mentira, de la corrupción de costumbres. Y si en todas las cosas que he dicho puede haber algunas que sean duras, terminemos con las palabras del Martín Fierro, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos.